Entonces espera grandes cosas para hoy. No importa cómo se manifiesten esas grandes cosas, lo que sabemos es que van a suceder. Del cielo a la tierra va a llegar un poder libertador. Libertador en tus pensamientos. Amén. Pues conforme a tu fe te va a ser hecho. Ese yo lo creo. Conforme a tu fe. Esas manos alzadas, conforme a tu fe. Ahí, conforme a tu fe. Esas personas en las naciones diciendo esto también es para mí, conforme a tu fe nos va a ser hecho. Vamos entonces juntos a leer Hebreos capítulo 12, los 2 primeros versículos, que dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me gusta este pasaje. Y esta semana que he estado en descanso, Dios ha hablado a mi vida con este pasaje, aún en sueños. Yo me dormía y me despertaba y me venía una parte del pasaje y yo decía, ¿esto qué es? Yo le decía a mi esposo, esto tiene que ser la palabra que quiere impartir al pueblo, porque no es normal. 6 días en intensivo con este pasaje. Y ahí el autor de Hebreos, para ayudarnos como que a entender la vida cristiana, hace como una similitud con una carrera o con un maratón, ¿verdad? Porque si te pones a pensar, la vida cristiana es eso al final. Nosotros aceptamos a Cristo y hasta que llegamos a la meta hay toda una carrera por delante. Esto no es un sprint, ni es llegar rápido, la cuestión es llegar. Y entonces el autor de Hebreos nos está haciendo como esa similitud, y en esa similitud nos da unas recomendaciones para mostrarnos de qué manera podemos correr esta carrera mejor. Porque correr, todos estamos corriendo la carrera, pero él nos da recomendaciones. Y la primera recomendación que nos hace es esta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay una versión que dice que tan fácilmente nos envuelve. Los pecados nos envuelven fácilmente, ¿verdad? Pero escucha esto. Siempre le hemos dado como que mucha importancia al pecado, y la tiene, ¿de acuerdo? Pero el darle mucha importancia al pecado ha hecho que nos olvidemos de la otra parte del versículo donde habla del peso. Porque en Hebreos el autor habla del peso y del pecado, y habla como 2 cosas diferentes. Es decir, que en tu vida, en la carrera de tu vida para llegar a la meta y para llegar bien, Dios te está dando una recomendación y te dice, despójate no solo del pecado, despójate también del peso. La Nueva Traducción Viviente dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Mira, si la vida cristiana es una carrera, un maratón a largo plazo, y dice ahí que hay un peso que nos impide correr, entonces no vamos a llegar. No vamos a llegar. Tenemos que pararnos muchas veces a escudriñar el versículo. Y cuanto más conocido es, de verdad te doy un consejo de más necesita ser escudriñado. Porque a veces el conocer los versículos nos hace recitarlos de memoria y olvidar incluso lo que está diciendo, o olvidar la esencia de lo que hay metida ahí. Peso y pecado, 2 cosas diferentes. Y aquí te está diciendo que tanto lo uno como lo otro tienen el poder, porque en Hebreos el autor, en la palabra griega que usa, hace referencia a un obstáculo que nos hace referencia. Entonces tienen el poder de, no importa en la dirección que corras, que hayas sido destinado por Dios en esta tierra para correr, no importa el destino que tengas, si tú tienes un peso o un pecado vas a encontrar resistencia. Y obvio que aquí no está hablando de kilos, ¿verdad? No está hablando de la vida natural. Nosotros en la vida natural no estamos en un maratón. Está haciendo una similitud con nuestra vida cristiana en Cristo, que es una vida espiritual. Lo que nosotros vivimos en ese reino de los cielos. Y ahí está diciendo que nosotros podemos tener un peso, pero en ese reino, en esa carrera que llevamos en el mundo espiritual, no hay kilos, no hay un peso, no hay una mochila que nosotros llevemos físicamente, pero sí hay pesos que llevamos que pesan tanto como una mochila física. Unos sabemos son el pecado y lo sabemos claramente, pero ¿y qué de los otros pesos? ¿Cuáles pueden ser esos pesos? Y yo le decía al Señor, ¿y cuáles son esos pesos? Y automáticamente el Señor me dijo, los pensamientos pesan más que pesadas mochilas de piedras.
Porque hay pensamientos que pesan tanto, que te invalidan, te paralizan la vida entera. Un pensamiento tiene el poder, hermano, de paralizarte la vida, o por lo menos de hacerte una resistencia tan grande que tú no puedas caminar firmemente. Entonces, de eso está hablando el autor de Hebreos. Los pensamientos, o vamos a decir, el peso de esos pensamientos que no son pecado porque hace una diferencia, no son pecado, pero te pueden paralizar como el pecado. Y me pasó algo curioso porque le estaba diciendo al Señor, bueno, Padre, te entendí, pensamientos, pero el diablo tiene millones de pensamientos con los que paraliza a la humanidad. ¿Qué ejemplo voy a dar a la iglesia? ¿De qué voy a hablar? Dime lo que es lo más característico. Dime algo. Y me dormí y aún en sueños, te digo, estaba con esta palabra. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y me desperté y era hoy domingo. Y yo decía, Dios, que no tengo todavía prédica. Sé que quieres hablarme del peso, sé que quieres decir a la iglesia que hay un peso que les está impidiendo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, busca pensamientos que te atormentan. Y automático sabía que no se estaba refiriendo a los pensamientos que a mí, como Ana Olondo, me atormentan. Y me llevó el Señor, de verdad esto es para otra predicación, pero es impresionante cómo el Señor puede guiarte a cosas que ni siquiera sabes que existen. Me llevó el Señor a los pensamientos intrusivos. Yo no sabía ni que eso existía, hermano. Por eso a veces tengo tan claro que Dios habla. Porque uno no puede inventar, uno no puede llegar a cosas que no sabe que existen. Y Dios me llevó al pensamiento intrusivo y dije, ¿qué es esto? ¿Qué son esta clase de pensamientos? Pero tienen que tener algún poder, tienen que tener alguna validez o algo que Dios ha visto que nos están obstaculizando. Y ahí empecé a decirle al Señor, guíame y dirígeme, porque a mí no me gusta mucho esto de meterme en el internet y andar buscando y buscando, porque a veces uno encuentra lo que no tiene que encontrar. Y encuentra mucho error y encuentra mucha basura. Entonces yo le decía, Padre, dame algo que me hagas entender. Y llegué a un artículo de psicología tremendamente edificativo, constructivo. Bueno, a mí me ha bendecido un montón. Y hablaba de estos pensamientos y decía en ese artículo que la gran mayoría de los psicólogos decían, fíjate tú aquí, decían que se les llenan las consultas de personas que dicen, vengo porque tengo malos pensamientos. Y son pensamientos además que no sé ni de dónde vienen. Yo estoy feliz, estoy libre en mi trabajo, estoy bien y de pronto tengo mi mente llena de pensamientos que han venido sin una razón aparente, no tienen una raíz, como yo les decía a las chicas antes del servicio, yo les decía, automáticamente cuando alguien me dice algo así, yo le digo, vamos a buscar la raíz. ¿Por qué está sufriendo esto, verdad, hermanos? Siempre os digo, vamos a buscar la raíz porque hay una raíz. Y sí, pero no en todo hay una raíz, porque los pensamientos intrusivos, incluso la ciencia, habla de ellos y no tienen una raíz. Ellos vienen a tu mente y tú no sabes ni por qué vienen. Pero todos están inclinados al mal. Todos están haciéndote pensar mal, bombardeándote la cabeza con el mal. Y los psicólogos definen estos pensamientos como pensamientos intrusivos, pensamientos inclinados al mal y pensamientos rumiativos. Me tengo que aprender las palabras. Como las vacas, ¿sí? Vamos a hablar así en el lenguaje más normal. Como las vacas, ¿qué hacen las vacas? Rumiar, ¿verdad? El alimento, la hierba, ni la ingieren y están ahí, mastica, mastica. Pues ellos explican así que estos pensamientos ni se van, ni se llega a una conclusión, están en tu mente, mastica, que te mastica, que te mastica. ¿Y sabes qué? Que te empiezan a corromper, te empiezan a dañar, te empiezan a paralizar. Porque el autor de Hebreos hablaba de esos pesos, de estos pensamientos con un poder, con un peso sobre tu vida, que te paralizan. Incluso dicen que tienen la facilidad de interrumpir la actividad normal de tu vida y dejarte emocionalmente mal. ¿Cuántos se están sintiendo identificados con cosas que hemos pensado? Mira cuántas manos levantadas. Tanto es así que relacionan estos pensamientos intrusivos con la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque dice que, claro, un bombardeo de pensamientos inclinados al mal a tu cabeza, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y tú les das lugar y empiezas a rumiar con esos pensamientos, ¿qué sucede? Que empiezas a asfixiarte.
Porque no estamos creados para guardar o albergar estos malos pensamientos. Entonces dice que tienen la facilidad de activar la ansiedad. Y también dice que las personas que ya tienen ansiedad son más propensas a activar los pensamientos intrusivos. Porque como que todavía se manifiestan o se engrandecen los pensamientos intrusivos. Con la ansiedad se intensifican. Pero lo curioso de todo esto es que dice que estos pensamientos los tenemos absolutamente todos los seres humanos. Entonces aquí solo ha levantado el 50% de la mano, pero yo creo que teníamos que haber levantado el 100%, sí. Yo me siento identificada porque esto es ciencia. Y todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestra vida pensamientos intrusivos. Tú no sabes ni de dónde han llegado. Tú has estado bien, estás con tu familia, estás feliz y de pronto te ves con un bombardeo de pensamientos terribles acerca de lo que te va a pasar, acerca de lo que va a pasar a los hijos, acerca de una enfermedad, acerca de algo que no tiene pies ni cabeza, porque encima estos pensamientos son así, no tienen una base, no tienen una lógica, no tienen un porqué, pero llegan y te dañan y te hieren. Ahora bien, hasta ellos mismos decían que estos pensamientos están en todos los seres humanos, pero no a todos los seres humanos les afecta por igual. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Realmente muchos de ellos tendrían que saber que todo esto ya está en la Biblia, que Dios ya dio todas las lecciones en la Biblia. La diferencia está en cómo los seres humanos gestionamos esos pensamientos. Porque dependiendo de cómo tú los vas a gestionar, ahí va a determinar lo que produzcan en tu vida. Porque escúchame, estos pensamientos tienen el poder de obsesionarte con algo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Esos pensamientos que de pronto te obsesionas con un asunto, te obsesionas con una persona, te obsesionas con que el marido te está siendo infiel y el pobre hombre ni miró al gato. Pero no sabes de dónde llegó esa idea. No sabes de dónde llegó ese pensamiento. Y tú lo estás rumiando. Y ese pobre marido paga las consecuencias de una loca descabellada. Es broma. Ese pobre marido paga las consecuencias de una mujer que no ha sabido hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Porque si tienen el poder de obsesionarte, de amargarte, de acabarte y de producir en ti ansiedades que se van a reflejar en el cuerpo. Yo os dije que estaba en rehabilitación del hombro y mi rehabilitador me dijo: Ana, tú no tienes nada en el hombro, tú lo que tienes es un estrés a unos niveles que te ha afectado tu hombro. Yo no sabía ni que eso existía, que el estrés puede afectar un hombro. Yo no podía levantar la mano. Y fíjate, todo era emocional, un estrés emocional. Y estos pensamientos tienen ese poder de amargarte, acabarte, obsesionarte con algo, centrarte en algo y no poder vivir. Te paralizan la vida. Dice que tienen el poder de paralizar tu actividad diaria, de paralizarte la vida porque estás obsesionado y entonces todo lo que hay en tu vida empieza a rodear o empieza a caminar alrededor de un pensamiento, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con esto y dicen, pues yo lo he vivido? Amén. Esto es de nuestro día a día. Porque estos pensamientos, además, dice que esos son muy activos en el día. Son muy activos. Pero lo que te iba a decir, tienen el poder de angustiarte, de traerte ansiedades, de tocar tu cuerpo. Tienen el poder de hacer todo eso porque tú no haces lo que tienes que hacer. La Biblia dijo que tienes que despojarte. Despojarte de estos pensamientos. Nueva traducción viviente. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Dice quitémonos. Entonces quitémonos habla de una acción que el ser humano tiene que hacer. Pero nos centramos tanto en no pecar. Despojémonos de todo peso y de todo pecado. Y nos centramos tanto en no pecar. Porque en este versículo habla de dos cosas. Me he centrado en el peso, pero el otro es el pecado que nos asedia. No está hablando del pecado que nos controla, donde ya el hermano cayó en pecado y ya está con la vida perdida. No. Bueno, perdida hasta que Cristo lo encuentre. Pero no, está hablando de pecados que te asedian. Son diferentes a los pecados que te controlan.
Los pecados que te asedian, por si alguien no sabe, es como, ¿qué es un asedio al final? Es como rodear un enemigo, ¿verdad? Lo asedias, vamos a suponer con enemigos, con tropas. Tú asedias esas tropas enemigas y te pones alrededor para que ni entren ni salgan y finalmente se rindan. Entonces el pecado muchas veces nos asedia así, en la mente, en el pensamiento, en la vida, con tentaciones. Nos asedia, nos rodea, nos rodea, nos rodea. ¿Para qué? Para que finalmente nos rindamos y nos controle. Pero la Biblia te está diciendo que está el poder de despojarte de esos pecados que te están asediando. Porque entre otras cosas tú tienes que saber que la tentación no es pecado. Algunas personas me vienen a consejería y me dicen, pastora, es que no puedo sacar de la mente estos pensamientos. Yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa y estoy pensando en la mente en otra persona. No, mira, tú estás delante de mí confesándome esto porque te duele y porque no lo quieres. Eso no es un pecado que te está controlando, eso es que te está asediando. Alrededor, bordeándote, para que te rindas y sucumbas a lo que Satanás te está diciendo. No, tienes el poder, hermano. Tienes que saber que tienes el poder de sacudirte, de despojarte. ¿Sabes lo que es despojarte? El diccionario tiene muchas traducciones, pero una de ellas era desvestirte, quitarte de encima el adorno, la ropa, aquello que te está estorbando, que te está rodeando. Despojarte de todo eso es el poder que Dios te ha dado. Pero como te digo, que a veces estamos tan metidos en no pecar. Me está pasando esto en el pensamiento, me está asediando el pecado. En no pecar, que olvidamos que hay pensamientos que no son pecaminosos, que nos están acabando la vida, que nos están destruyendo la vida porque estamos obsesionados. Hemos llegado a obsesiones enfermizas con situaciones, con cosas, con trabajos, con personas, en el matrimonio, con los hijos. Una obsesión de que se vaya a morir tu hijo, se vaya a perder tu hijo, no se vaya a sanar la mamá, el papá. Esos pensamientos son intrusivos porque son intrusos en tu mente que Dios no les dio derecho de estar. Y tú tienes que tomar autoridad y decir, esto no está bien y esto yo no lo voy a permitir en mi mente. Porque ahí la Biblia dice que tú tienes el poder de quitártelos de encima, lo que te acompaña. Hay pensamientos que te acompañan al dormir y están ahí para cuando despiertas. Dices, buenos días, Señor, y el pensamiento te da los buenos días a ti. Aquí estoy. Y no es un pensamiento muy feliz. Es un pensamiento aterrador y comienzas a obsesionarte en la vida. Entonces tienes que tomar una acción. Y hoy le decía al Señor, dime una conclusión de la prédica, porque yo les voy a explicar todo esto, Señor. Les voy a explicar todo esto y luego tú me tienes que decir, ¿y ahora qué hacen? ¿Qué hacen con todo esto? Y sabes, realmente no escuché una fórmula mágica, pero lo que sí escuché claramente es, estoy vivo. Estoy vivo y voy a respaldar todo lo que hice. ¿Sabes con qué? Con poder libertador. Porque Él está vivo. Entonces con eso me vale. Le dije, Padre, yo hablo, ellos entienden y tú libertas. Ese es el plan para esta tarde entonces. Porque siempre queremos como que un punto 1, un punto 2, un punto 3 y es maravilloso y a mí me encanta explicar las cosas y luego decir, hermanos, la Biblia dice que esta es la solución. Me encanta. Pero no siempre es así, porque hoy la solución es Dios. Hoy la solución es Dios. Amén. Y tú lo vas a tomar, lo vas a recibir y Dios te va a libertar. Entonces, toda persona que de verdad esté con esos pecados que le están asediando, que le están rodeando, que le están ahí queriendo hacer que se rinda, hoy van a ser libres de ese pensamiento. Y toda persona que esté con esos pensamientos obsesivos que te quieren generar un control de vida. Porque como te digo, duermes con el pensamiento y despiertas con el pensamiento y no sabes cómo quitártelo de encima. Pues hoy Dios va a estar para quitártelo de encima. Porque Él lo ha dicho, Él lo ha prometido y porque yo lo creo. Dios está vivo y va a respaldar la palabra. Porque Él me ha dicho, habla de esta palabra. Y después me ha dicho, luego me toca a mí. Y ayer estábamos hablando, ayer nos fuimos de barbacoa. Ay, qué bien nos lo hemos pasado. ¿Hacemos otra? Lo hemos pasado rebomba. Bueno, pues cuestión que ayer estábamos hablando ahí en las mesas y estábamos hablando de cómo Dios nos liberó, ¿verdad?
Y nos pusimos a hablar de cómo dejamos el tabaco. Y muchas de las personas, pues, como que estábamos de acuerdo en algo o nos había sucedido algo parecido, porque yo compartí mi experiencia y dije, yo fui liberada con 25 años de demonios y ahí dejé el tabaco, el alcohol, las drogas, todo lo dejé ahí y mi vida se puso en santidad con Dios. Pero al año la rebelión en mi corazón hizo que empezara a torcerme otra vez para volver al mismo fango. Y cuando ya quise salir del fango, la cosa no es tan fácil. Cuando quise salir del fango, yo le pedí al Señor que me ayudara. Y recuerdo una vez que en el baño de mi casa y en el váter me encerré, me arrodillé y le dije, Padre, te pido perdón de todo corazón por desagradecida, por ingrata. Me has liberado y estoy atada al cigarro otra vez. Te pido perdón. Lo hice de todo corazón. ¿Y sabes qué? Que la Biblia dice, clámame y yo te responderé. ¿Y cómo está Dios? ¿Cómo está Dios? Vivo. Dios estaba en mi baño. Una vez piensa que Dios solo está en la iglesia o que Dios solo está en las manos de los pastores para orar e imponer manos. No, no. Dios está donde tú estás porque Él está en ti. Y yo me arrodillé ahí en el baño y le dije al Señor, por favor, líbrame. Yo me levanté de aquel baño y no sentí un calambre, las corrientes que siento hoy, no sentí nada, no se me apareció una luz, no sentí nada. Pero hoy te puedo decir que Dios escuchó mi clamor porque hace más de 20 años que yo hice eso y nunca más he tocado un cigarrillo hasta el día de hoy. Dios estaba ahí con poder libertador, amén. ¿Y qué es lo único que hice? Clamé. Pedí ayuda, como hoy en la adoración decíamos, ayúdame, te necesito. Te necesito. Que un ser humano levante eso, es decirle al orgullo no, decirle a esa prepotencia que solemos tener no, a esa soberbia no. Yo soy un necesitado de Dios, una necesitada de Dios es lo que yo soy. Te necesito. Y así es lo que tú vas a hacer hoy. Te necesito, bueno, lo que venimos haciendo hoy, te necesito, porque Dios está vivo y Dios te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, Dios no se burla de nadie. Dios no se burla de nadie. De hecho, nos dijo que Él no daba una piedra cuando tú le estabas pidiendo pan. En aquel tiempo las piedras se parecían mucho al pan, a las piedras que había en la zona. Y Él dijo, yo no doy una piedra por el pan. Tú le vas a clamar a Dios y Él no te va a dar algo aparentemente bueno y que cuando vayas a hincarle el diente te rompas la dentadura, ¿verdad? A veces la gente tiene a Dios como si Él fuera malo. No, Dios es bueno, hermanos, cuando nosotros somos los malos. Y aún así Él sigue siendo bueno, porque en aquel baño Dios me podía haber dicho, mira Ana, escarmienta y ahora te aguantas. Como le decimos nosotros a nuestros hijos. ¿Cómo? Ahora te aguantas. Te lo dije y te lo redije. Pero gloria a Jesús que Él no es así. Clama a mí y yo te responderé sin reproches. Clama a mí y yo te responderé. Entonces clamamos y Él responde. Déjame leerte algo en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz. ¿Cómo me gusta esto de verdad? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Yo creo que se merece un súper aplauso las promesas tremendas que tenemos de Dios. Si lo lees por arribita ni siquiera te va a emocionar, pero cuando tú escudriñas esta palabra y dices, hay paz para mí en medio de un mundo de tormenta, en medio de un mundo podrido, en medio de un mundo lleno de aflicción, de dolor, Dios dice que puede guardarme en paz. Entonces, si ese pensamiento obsesivo te está haciendo daño, ese pensamiento no es de Dios, no es de Dios. Tú tienes que saber que puedes despojarte de él. ¿Y de qué manera? Pues pide ayuda y pon tu mente en Dios. Dios te va a guardar, dice, en perfecta paz cuando pones tus pensamientos en Él. ¿Cuántos aquí limpian la casa del polvo? ¿Por qué limpias la casa del polvo? Para que no se acumule, ¿verdad? Tú limpias tu casa diariamente o día sí, día no, para que no se te acumule el polvo. Tienes que limpiar tu mente igual para que no se acumulen los pensamientos intrusivos, que son intrusos que vienen y tú no los querías ahí. Como no quieres el polvo en tu casa y a veces dices, ¿pero dónde ha venido todo esto? Y hay momentos, sobre todo aquí en las Islas Canarias, cuando nos golpea la calima, ¿verdad? Que parece que puedes pasar la mano así y dices, y acabo de pasar el polvo y está todo lleno como de arenilla.
No lo quieres, no lo deseas, no sabes ni de dónde vino, pero la cuestión es que está ahí, ensuciando tu casa. Pues así los pensamientos intrusivos aparecen en tu mente, ensuciando tu mente. Y de la misma manera que no te quedas deleitándote viendo el polvo en tu casa diciendo, qué maravilla, se me está llenando el salón de polvo, qué maravilla. No, no te pones a rumiar con el polvo. Entonces no te puedes poner a rumiar con los pensamientos. Cuando empiezan a venir a tu mente, tu labor, tu deber es hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Despójate. Fuera. Sácalos. Porque lo contrario es desobedecer al Señor. La palabra dice despojándoos, quitando de ti ese pensamiento. Y hay una unción libertadora que va a venir sobre ti porque sé en quién he creído para mudarte en otra persona. Sé que ya está aquí. Sé que en el servicio Dios ha estado haciendo cosas. Lo sé. Y vas a ver tu mente diferente y vas a ver que obsesiones que estaban ahí ya no están. Vas a ver que cosas que te estaban ahí machacando en la cabeza ya no están. Eso yo lo sé porque Dios lo ha prometido. Pero quiero recordarte algo. Saúl, ¿cuántos recuerdan al rey Saúl? Saúl fue mudado en otra persona. Dios dice, en la Biblia dice que Dios envió una unción sobre Samuel. La unción tiene el poder de cambiarte en otra persona. Y cuando tú cambias, te mudas en otra persona, tus pensamientos cambian, tu manera de actuar cambia, todo cambia. Porque la unción, el poder de Dios vino sobre tu vida. ¿Pero qué sucedió? Que Saúl siguió permitiendo. ¿Qué hizo Saúl? Permitir que el odio, la competencia, esas comparaciones con David, que todo eso siguiera fluyendo en sus pensamientos. Entonces los pensamientos intrusivos, malos, inclinados al mal, hacia David, siguieron dando rienda suelta en la mente de Saúl al punto de que le hizo perder su destino. Le hizo perder su reinado, le extravió en su vida. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios dice que había que hacer, despojarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el hecho de que hoy Dios traiga una unción libertadora no va a hacer que los pensamientos intrusivos no vuelvan a venir. Los pensamientos intrusivos estarán en ti hasta el día que te mueras. Pero la cuestión es que Dios hoy te está dando un arma para tú saber que cuando vengan te tienes que despojar de ellos. Y si estás tomado y atrapado de una manera que ya no sabes cómo salir, te está haciendo la promesa de yo iré y te libertaré, pero luego, ¿qué es lo que tú vas a hacer con esa libertad? Esa es la cuestión. La cuestión es que cuando Dios hoy te mude en otra persona, tú puedas mantener y no permitir ni un solo pensamiento intrusivo en la vida, en tu mente. Guarda tu mente limpia y llénala de Dios. Como limpias tu casa y la mantienes y le pones una decoración y eso agrada a tu vista, así con tu mente límpiala y manténla limpia y llénala con el Señor. Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Dios te da estas instrucciones claras, no te deja a la deriva diciendo, bueno, apáñatela a saber cómo te va la cosa. No, te dice todo lo que puede pasar, lo que tienes que hacer después de haber hecho, te dice todo Dios. O sea, de verdad, que quien anda mal es porque quiere, no porque no sabe. Es porque no quiere saber, mejor dicho. Porque la falta de conocimiento no tendría por qué estar en este siglo donde todos tenemos una Biblia en mano o tenemos el poder de tener una Biblia en mano. Filipenses 4:8. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si uno mete todo esto en la mente, no tiene cabida más para más nada. Pero el problema es que en vez de rumiar con la palabra de Dios y con lo que Dios dice y estar ahí en el pensamiento con el Señor, nos ponemos a rumiar con los pensamientos intrusivos, que son intrusos en tu mente, que no tendrían que estar. Pablo le estaba diciendo esto a los filipenses y hoy el Señor te lo está diciendo a ti. En esto piensa. Ese es el título de esta porción. En esto pensad.
Por tanto, limpia el polvo de tu mente, limpia de esos pensamientos instructivos porque son intrusos de verdad y llena tu mente de pensamientos que tengan que ver con cosas honestas, justas, puras, amables, dignas de alabanza. Y yo te digo que no va a haber cabida ni para la ansiedad, porque la ansiedad escapa de estos pensamientos. La ansiedad solamente asfixia las vidas que están con pensamientos torcidos o inclinados al mal. Porque tu alma no es portadora de mal. Tú no fuiste diseñado por Dios con un diseño del cielo que puedas portar el mal. Y como no lo fuiste, tu cuerpo reacciona para sacar eso que tú estás permitiendo dentro. Eso te puede traer una ansiedad. Pero si tú llenas tu vida de esta paz de la que habla aquí, fíjate que Pablo les dijo también, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Mira, Pablo se está poniendo como ejemplo y dice, lo que tú has visto hacer en mí, lo que has oído en mí, lo que yo hago, hazlo tú también. Para que luego la gente diga, es que la han cogido de referencia. Bueno, la Biblia también dice que cogieran de referencia a Pablo. No está mal, tú no tienes que idolatrar a nadie, pero tú puedes coger referentes en la vida. Y decir, bueno, a esta persona le fue bien, pues vamos a ver lo que hace, voy a imitar lo que ha hecho para que me vaya bien. Esto es bíblico. No tienes que idolatrar a nadie, pero tú puedes tomar referencias. Y además, esta palabra habla de que cuando Pablo estaba impartiendo de tómame como referencia, detrás le añade una promesa. Y a esta palabra le dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira tú si Dios respalda que tú tengas un referente en la tierra que dice, te prometo que voy a estar contigo. Toma una referencia y voy a estar contigo. El Dios de paz estará con vosotros. ¿El Dios de qué? ¿El Dios de qué? ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos intrusivos lo primero que hacen es robarte la paz. Te roban la paz. Desaparece. No hay persona que esté rumiando con pensamientos intrusivos que me diga, yo vivo en paz. No, hermanos. Puedes vivir en una falsa paz, en una aparente paz, en un querer aparentar. Puedes vivir en muchas cosas, pero tú no puedes vivir en la paz del Señor con pensamientos intrusivos que ya te han obsesionado, han captado tu vida y ya están controlando los pasos hacia dónde te diriges o hacia dónde tú caminas. Te están haciendo frente, te están haciendo resistencia, como dice la palabra de Dios, y si no te has despojado de ellos, no puedes vivir en paz. Voy a pedir, por favor, el equipo de alabanza, venga, porque quiero hacer un llamamiento. Como respuesta a lo que Dios ha dicho para nosotros. Él ha dicho, soy tu libertador. Soy el que te voy a libertar, soy el que te voy a sanar, soy el que voy a venir a llevarme esos pecados que te asedian. No les voy a dar más. No les voy a dar más el poder de hacerlo, porque yo mismo me voy a levantar contra eso. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ahora a lo que Dios ha dicho para ti? Alguien me puede decir, bueno, Dios también está aquí. Sí, está ahí donde estás sentado, pero Dios te está llamando aquí, en pie, donde Él está queriendo ministrar. Porque si no, no serían los actos de fe, las palabras de fe, las confesiones de fe, tampoco serían necesarias. Bueno, Dios sabe todo, no. Dios dijo con el corazón y con la boca. Con una confesión, no solo lo que tú crees dentro de ti, con una confesión pública de estoy arrepentido, con una confesión pública de yo soy un necesitado de Dios, yo soy una necesitada de Dios, con una confesión pública de decir yo soy otro ser humano al que esos pensamientos terribles están atacando. ¿Y quién soy yo para vencerlos si no sería por mi Dios? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso quiero orar por ti y por todas las personas que están ahí en internet diciendo, yo también estoy sufriendo de estos pensamientos. Voy a imponer mis manos para ti porque le oro al Padre que venga como dijo a romper toda cadena, toda atadura, pecados que asedian a estos los hijos de Dios. Hoy rompo poderes y caen en el nombre de Jesús, para que no puedan seguir operando contra ellos, para que no puedan seguir haciendo resistencia en su caminar. Vengo contra todo pensamiento intrusivo que se ha metido como intruso en las mentes de mis hermanos. Padre, perdona a aquellos que han estado rumiando con el pensamiento y han estado ahí dándole cabida en sus mentes, acariciando el pensamiento. Te pido los perdones, Señor, y hoy tú los libertes, como has dicho.
Vengo en el nombre de Jesús a romper poderes de estos pensamientos que han atado las vidas, las muñecas, los tobillos, los pies de mis hermanos para que no puedan caminar. Rompo todos estos poderes en el nombre de Jesús y declaro que hoy corren esa carrera hasta el final, hasta la meta final. Y Padre, equípalos. Estoy viendo personas siendo equipadas con escudos, con espadas. Dios te está equipando para que en lo largo de la carrera, cuando vuelvan a venir, tú te puedas levantar y decir: no, a mí no llegará, a mí no llegará. Y aunque venga, tú no vas a permitir que haga nido en tu cabeza, porque esos nidos son los que preparan que ese cuervo venga y ponga sus huevos y después den a luz el mal. No lo vas a permitir más. Te vas a despojar de todo aquello que quiere venir en tu mente a hacerte mal, porque Dios va a pasar sobre ti. Y todo pensamiento que te ha paralizado, todo pecado que te ha asediado, hoy su poder cae. Ahí os pido por favor también en el internet que estéis a una con esta declaración: el poder del pecado en mí está roto. Está roto. Decláralo, decláralo, porque Dios está vivo y te está escuchando. Vivo y te está escuchando.